Voy a hablar de la mitología en España, concretamente de dos regiones. Por un lado en Cantabria, por el otro lado en País Vasco, donde bueno, pues se llevaron a cabo pues, leyendas, mitos, relatos de dioses, criaturas fantásticas que no existen. Han realizado pues, desde la Edad Antigua, Homero y otras tantas figuras dentro del mundo de las ciencias sociales, ya sean historiadores, filósofos, artistas, en el cual bueno, pues han realizado obras a veces que estaban, pues eran medio hombre, medio monstruo, es decir, eran medio humano más o menos, algo que luego pues muchos de los escritores también plasmaron en sus obras, en la cual bueno, pues, realizaban relatos sobre cosas fantásticas o que no existían y que hoy en día pues la mitología es verdad que dejó un paso al lado debido a que el cristianismo se impuso en todo y hoy la gran mayoría de las personas desde la Edad Media hasta la actualidad creemos que el mundo o es empírico, científico en el ámbito de las ciencias biológicas. Apareció el ser humano hace 30 millones de años, las especies animales aparecieron incluso antes, millones y millones de años. La extinción, un ejemplo que se han hecho tantos documentales sobre los dinosaurios y se siguen haciendo sobre fauna, flora y los seres humanos desde el nacimiento, hace 2,5 millones, cuando apareció la primera especie de Homo. Si nos tenemos, hay que retomarse a 14 millones de años y si incluso ya queremos ya hablar ya, la primera aparición de los primates sería hace 30 millones de años, y yo lo comento siendo historiador, pero en este caso no voy a hablar ni de la evolución, ni de el cristianismo, no. Voy a hablar de la mitología en Cantabria, la mitología vasca, que fueron importantes dentro de la historia fantástica en España. O, bueno, sí, de las fantasías sobrenaturales. La mitología cántabra se caracteriza por una rica variedad de seres sobrenaturales como el Ojancano, que es un monstruo de un solo ojo que representa el mal, y la Anjana, un ser de luz similar a un hada que ayuda a la gente, pues totalmente Ojancano y Anjana pues son totalmente opuestos. Uno es el mal, el otro es el bien, el que ayuda a la gente, que por cierto ahora voy a definir más concretamente de las principales criaturas en la mitología de Cantabria. También aparecieron otros personajes populares que incluyen el Trastolillo Trasgu, que es un duende travieso, aunque no hace maldad, voy a hablar de él, pero bueno, fue un duende travieso. Trastolillo fue pues ese típico duende que gastaba bromas, así, bueno, pues, cuando hay, como sucede con algunas personas, igual, que les gusta también gastar bromas y bueno, pues a veces hay que tomárselo a bien, pero bueno, esto es como todo, al final el concepto que tengamos cada uno. También el Nuberu es el que controla el clima y el hombre pez de Liérganas también es otra figura importante dentro de la mitología cántabra. Es verdad que la mitología cántabra combina elementos celtas, romanos, con tradiciones autóctonas, transmitidas principalmente de forma oral. La gran mayoría de la mitología pues, prácticamente viene de herencia romana, también celta, que fueron las dos más destacadas en el ámbito de la cultura occidental y España, como está dentro del ámbito occidental y del mundo occidental, pues también tuvo influencia greco-romana, pero sobre todo más las tradiciones de la mitología en España es más la romana, más los celtas menos, pero bueno, también parte sobre todo porque en las zonas del norte también tuvieron gran influencia, porque estos como todos, los celtas, los íberos que se juntaron, pues todo ello lo que residió o estuvo habitando en el periodo español, bueno, pues antes del control, sobre todo, de Al-Ándalus ya, y es verdad que la parte del norte no quedó o no tuvo influencia mucho de la cultura andalusí, solo fue la parte del norte interior y más era el sur y el centro donde tuvieron mayor importancia la cultura andalusí. Pero para hablar de la cultura andalusí, donde tuvo mayor importancia fue en el ámbito del sur del territorio, debido a que construyeron grandes monumentos artísticos que hoy en día continúan. Es verdad que luego, ya en la época de Carlos V, se tuvieron que llevar a cabo derivados con el objetivo de eliminar poco a poco la cultura y la religión islámica, musulmana, andalusí, por una cultura católica, cristiana, que era la que había referencia en su momento, o la que existía, no en su momento la moderna, sino la que existió en la Edad Media Europea, que España, bueno, pues fue de las últimas, que se convirtió y se unió, bueno, pues eso, y empezaron a cambiar las tornas y España ya, bueno, pues se acercaba en la Edad Moderna
al ámbito europeo, que es prácticamente siendo, bueno, pues la península ibérica el último reducto que hubo con la cultura andalusí y en la Edad Moderna pasó al Andalus del Islam a la cultura cristiana europea, que es la que actualmente predomina en nuestro país y en todo el continente. La mitología cántabra tuvo una mezcla de tradiciones romana, que es la que tuvo mayor influencia en la península ibérica y con mayor frecuencia e importancia, más que la griega, y eso que la cultura griega también influyó en España. A partir de ahí, la mitología cántabra tuvo tradiciones romanas, celtas que venían del norte de Europa y también autóctonas, como pasa con la mitología vasca, que es un conjunto de mitos y leyendas tradicionales del País Vasco con raíces precristianas marcada por un carácter terrenal y animista, que le voy a definir también el término animismo. Su figura principal o central de la mitología vasca es la diosa Mari, la diosa madre, que representa la tierra, la naturaleza y el clima, a menudo identificada con Amalur, y Amalur a su vez es la madre tierra. Otras figuras que incluyen dentro de la propia mitología vasca, como pasa también, que voy a definir algunas de las criaturas que existieron en la mitología cántabra, pues voy a hablar de ambas. Pues también está San Juan, que es el señor del bosque, la Miak, ninfas del agua, Tártalo, un cíclope, así como la dualidad del bien y el mal representada por los hijos de Mari, Atabarri y Miquelach. Es decir, que prácticamente esto recuerda mucho al cristianismo. Hay una dualidad. Siempre se recogen cosas sobrenaturales o que tienen alma también a la vez, es decir, se une. Pues el cristianismo en sí, en la filosofía, en la historia y en el arte influyó tanto que también la mitología vasca dejó influencia en el ámbito cultural de cada región, e incluso por ejemplo ahora que estoy hablando de dos regiones del norte en España. Animismo se considera que elementos naturales como animales, plantas y ríos tienen alma propia. Pues eso, al final, el animismo es, la mitología vasca es como pasa con todo, es unir algo terrenal con aquello que es ficticio, pero a la vez el animismo lo que es considerar son aquellos elementos, pues los animales, las plantas y los ríos tienen alma propia porque tienen movimiento, sobre todo los animales y las plantas y los ríos también, porque se mueven a través de los cauces y es lo que da la vida a la naturaleza. Entonces, al final, la mitología vasca casi es esa unión de dar importancia, como habla mucho la mitología de las regiones, más que el cristianismo, es dar importancia a la vida de la naturaleza o a centrarse más en la naturaleza. Voy a definir las criaturas más destacadas dentro de la mitología cántabra. Anjana es un ser bondadoso, a menudo descrito como un hada o ninfa de los bosques, es una mujer. Ayuda a los necesitados, cura a los enfermos, protege a los caminantes, se la representa como una mujer hermosa, con larga cabellera, a veces con alas, que viste túnicas blancas o verdes, y Anjana al final es una mujer que es la bondadosa, que la describen como un hada o un ninfa de los bosques, que Anjana ayuda a los necesitados, cura a los enfermos, protege a los caminantes, incluso se la representa con un pelo muy largo. Es una mujer hermosa también. A veces viste con alas, o sea, representa con alas, como pasa con la mitología, y como la desgracia que existe, pues en el ámbito occidental y la cultura occidental, y también decir en España que es occidente, pues se la viste con túnicas blancas, verdes, pero bueno, Anjana es la mujer que ayuda a los necesitados, cuida a los enfermos, protege a los caminantes, es una mujer hermosa con un largo cabello, es bella, pues eso, hermosa, bella, y bueno, pues que viste con túnicas blancas o verdes y que la describen como un hada o ninfa de los bosques. Onjacano es un gigante fuerte y malvado que habita en las cuevas y en lugares inhóspitos, representa la fuerza bruta y la maldad, totalmente opuesto a Anjana. Se dice que es invencible a menos que se le arranque el ojo y entonces si se le arranca el ojo ya no es invencible. Y bueno, pues Onjacano y Anjana son criaturas destacadas totalmente opuestas. Mientras que una es la bondad, lo positivo, Onjacano es la maldad, la fuerza, lo negativo, y es un ser que se le considera invencible salvo que se le arranque el ojo. Trastolillo o Tazgu es un duende juguetón y travieso, con piel y pelo negro, ojos verdes y cara de pícaro. Suele gastar bromas en las casas, asustando a la gente, pero no suele causar daño grave. Trastolillo o Tazgu es el duende juguetón, el duende travieso, que tiene pelo y piel negro, con piel y pelo negro, es decir, es prácticamente como si fuera una persona o un monstruo. Tiene los ojos verdes, es pícaro porque tiene la cara de pícaro y le gusta gastar bromas a Trastolillo Tasbu en las casas. Asusta a la gente, aunque bueno, sus bromas y los sustos que dan
suelen causar daño a nadie. Mueru es un ser que tiene el control sobre el clima, se divierte creando tormentas, ventiscas y arruinando las cosechas. Esto es lo que se decía antiguamente también con la religión, algo en el cual, bueno, pues podemos decir que Nueru es aquel ser que es el que controla el clima. Y con él, como él se divierte con pues, que haya lluvia, tormentas, ventiscas, que arruine las cosechas de las personas y crean que ha sido Nueru el que ha provocado que haya pues, arruinado las tormentas o que haya un sol radiante y que no llueva en el verano, por ejemplo. Hombre pez, que es originario de Liérganas, la leyenda habla de un hombre que se convirtió en pez con escamas y branquias y fue capturado en Cádiz. Pues como pasa en las leyendas, el hombre pez, su origen es Liérganas y la leyenda lo que habla es que este hombre se convirtió en pez, que tiene escamas y branquias y que lo capturaron de Cádiz y que se lo llevaron al norte, es decir, que lo cogieron del sur al norte. Así que fue muy sencillo, es decir, que realizaron un viaje muy, muy largo, porque Cádiz, que es casi el último punto más lejos del norte, son muchos kilómetros y sobre todo travesías en el mar, con tormentas, ventiscas aire, días con mucho calor. Musgoso, un ser compasivo y protector de los pastores, a menudo asociado con la ayuda mutua y el cuidado de las ovejas. Musgoso es un ser compasivo y protector de los pastores. Él al final es el que ayuda o está asociado con la ayuda mutua, es el que cuida el rebaño de las ovejas, eso es lo que hace Musgoso. Tentiruju es un duende con orejas puntiagudas que vive en las riberas de los ríos, se acerca a los jóvenes para acariciarlos, transformándolas en chicas descaradas. Bueno, pues Tentiruju, pues como los duendes que aparecen en las series, en los libros, en las películas, y que lo único que hace es acercarse a los jóvenes, los acaricia y lo que hace es convertirlos en mujeres descaradas. Como una cosa tan rara como sucede más o menos en los libros, las obras, las series, las películas para niños. Esto sería prácticamente casi un duende que existe y que ayuda pues, a convertir a los jóvenes en mujeres descaradas. Algo también muy raro. Pero bueno, así son las leyendas y los mitos. Algunas, bueno, dioses y diosas de la mitología vasca, como Mari. Mari es la diosa principal, a menudo vista como personificación de Amalur, que es como la personificación que es casi, gracias a ella, se personifica y se cree que Mari podía tener relación con Amalur. Lo que pasa es que Mari es como la diosa creadora, es la diosa del universo, es la reina de la naturaleza, controla el clima, habita las cuevas de los montes vascos, y la diferencia entre Amalur y Mari es que Mari sería la creadora del universo, y a partir de ahí Mari es la madre tierra, que es la que emana bueno, de cuya fertilidad emana toda vida y a partir de ahí es lo que crea como Amalur sería la creadora de la humanidad, como pasa en la mitología nórdica, celta, occidental, oriental, japonesa, pues todo. Más o menos hay siempre un creador, una deidad que crea el universo y otra deidad que crea a los humanos. Que esto nada tiene que ver con la religión. La religión, según lo que se dice, Dios creó el mundo y a partir de ahí Adán y Eva mordieron el pecado que fue la manzana y entonces ya el ser humano, según la religión, peca y ya no es perfecto. Eso es. En cambio, la mitología de las regiones es totalmente diferente. Es lo mismo, pero de otra manera. Por ejemplo, lo de Musgoso, que es el protector, una criatura que protege a los rebaños, a las ovejas, pues en la mitología vasca, bueno, pues Juan es el señor de los bosques, una figura protectora de la naturaleza y de los rebaños. Es un hombre salvaje, de gran tamaño, cubierto de pelo, aunque no es agresivo. Pero bueno, para hablar de Mar y Amalur, Amalur es la tierra madre, cuya fertilidad emana toda la vida, y a partir de ahí Amari y Amalur son las que crean las dos. Y Mari es la que crea, como por ejemplo pasaba con Odín. Odín era el creador del universo. Odín mató a Ymir, que era el creador, se quitaron los huesos de Ymir en la mitología nórdica y lo que hicieron fue aprovechar todo y Odín fue el creador del universo en la mitología nórdica. Mari es la diosa, es una mujer que crea el universo para la mitología vasca. Amalur es la que crea, la diosa, la madre en tierra, la que crea la humanidad. Juan es el señor de los bosques, como Burgoso es el señor protector de la naturaleza, pues bueno, es una figura protectora. Juan de la naturaleza y los rebaños, es un hombre salvaje de gran tamaño, cubierto de pelo, que a menudo no es agresivo, y luego la mía que son seres femeninos que viven cerca de las aguas, a menudo representadas con cola de pez o pies de aves, es decir, como pasa con los seres que se crean las sirenitas y todo ello, que eran pues lo mismo, que se creó ya lo de la sirenita ya, hoy en día que se ve en películas, series, pues la sirenita en sí es una creación mitológica que viene de los cuentos que hicieron
los intelectuales, hace ya son 200 años, pues en torno al siglo XIX. Es decir, que las obras de hoy, que hoy las películas y series que vemos, esas han sido creadas por personas que han creado mitología y por lo que han ido leyendo de otros intelectuales pasados, de la mitología de cada región, que es lo que ha influido mucho en sus ideas también, y en plasmarlas, que eso se puede crear, es decir, se pueden crear incluso obras que sean inventadas y que no sean realidad. Pues muchos de ellos lo han realizado. Musgoso es el protector de la mitología cántabra, Basajuan el protector de los rebaños en la mitología vasca, Ojancano es el dios malvado de la mitología cántabra y Tártalo es un cíclope gigante malvado y devorador de personas y rebaños, a menudo asociado a las montañas. Arquebels, un espíritu que a veces se presenta en forma de macho cabrío negro, se le considera protector de animales y casas. Hombre, es totalmente diferente a Basajuan, que es el protector de las ovejas, de la naturaleza, o Purgoso. Bells es el que representa al final, ¿verdad? También ayuda a los animales, es protector de los animales y casas. Y Orsi, un dios del cielo, a diferencia de las otras deidades que residen en la tierra. Pues es verdad, porque la tierra madre, que es Amalur, o la diosa Mari, que es la creadora del universo, están arriba. En la tierra son las creadoras. Pues Orsi es el dios del cielo. Entonces es el dios también de arriba. Así que con ello finalizo. Comento que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con la mitología cántabra y vasca, que son dos mitologías dentro de la historia mitológica española, y si os, bueno, pues darle a like, suscribiros, comentar y repito de nuevo, si os ha gustado, pues es algo de la historia de España, que sea irreal. Y por último finalizo ya comentando que soy historiador, aunque lo he repetido. Nos vemos en el próximo vídeo.